En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Muy buenos días. La misa de hoy la ofrecemos por las siguientes intenciones. Por el alma de Olga Margarita Jiménez Romero, primer día. Elsie Díaz Rafael, aniversario. Amparito Botrán de Rosas. Carmencita de Díaz, Consuelo y Jorge Hasbro. Elenita Coronado. Estuardo Guillén Cobar. Francisco Guillermo Valdés Tible. Fraterno Vila. George Lindahl, Ginés Arimani. José Eduardo Basila David, José Raúl González Iturbide y Luis Francisco Girón. Intención por la familia Andrade Domínguez, por Jorge Umaña, Mario Domínguez y Elsa Terán, y por Olga y familia. Acción de gracias por bendiciones recibidas, por Alejandro Segovia y familia, por la recuperación de la salud de Claudia Ávila Morris, la salud de Pedro, la salud de Mildred Janet Duarte Jiménez, y pedimos por Fernando José. Acción de gracias al Señor por el cumpleaños de Tita Buscairol, que Dios le dé muchas bendiciones a Tita en este día. Celebremos nuestra Eucaristía, celebrémosla poniéndonos en la presencia del Señor y pidiendo que perdone nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantenga hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan lo prometido por Dios. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró por sí mismo, diciendo: te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable. Por este motivo, Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos, y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su decisión, se comprometió
con un juramento. Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso de los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros, porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró, precediéndonos, constituido sumo sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: el Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. El Señor se acuerda de sus alianzas. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecía hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. En el pasaje de hoy de la carta a los Hebreos, se nos exhorta a fortalecer la esperanza. La esperanza es una de las 3 virtudes teologales. Y para lograrlo, se propone que hay que fundamentarnos en la palabra de Dios, es decir, fundamentar la fe, porque las 3 virtudes van unidas.
La fe alimenta la esperanza y ambas alimentan a la caridad. Estas virtudes teologales son un regalo de Dios, indudablemente, y se unen de tal manera que requerimos de la fe para poder alimentar la esperanza. Y la fe, dice San Pablo, viene por la predicación, vendrá también por la lectura asidua de la Sagrada Escritura, pero tienen también una ayuda, que es la constancia, la decisión que nosotros tomemos de acercarnos a las Escrituras, de acercarnos a alimentar esa fe con la palabra de Dios. Cada vez más se hace necesario conocer, ahondar en las Escrituras. Quizá no como estudios grandes, exegéticos, que esta palabrita del griego significa 10 cosas y que entonces aquí tomaron esta. Quizá no con esa forma meticulosa de hacerlo, pero sí de leer para comprender qué es el plan que Jesús está todo el tiempo proponiéndonos para llegar a la casa del Padre. Es un plan de salvación, por eso se llama la historia de la salvación. Y entonces la constancia va a ser algo que cada día nos ayude a ir conociendo esa palabra de Dios que va a alimentar entonces nuestra esperanza. Hay muchas frases, y sobre todo en los Salmos, en el libro de la sabiduría, el Proverbios, etcétera, que motivan bastante a crecer en la esperanza, todas esas promesas que Jesús pone en esos libros. En los días grises que todos podemos llegar a pasar, vamos a necesitar esa constancia, porque eso nos va a ayudar a no decaernos y a no dejar a un lado el camino recorrido, aunque sea con pasos más cortos. Pero en los días difíciles que podemos pasar cualquiera de los que estamos aquí, pues es necesario cultivar esa constancia para no dejar de leer las Escrituras. Hoy no tengo ganas, pero lo voy a hacer, como decía Santa Teresa. Orar sin ganas para que te vengan ganas. Y eso es un poco la constancia, que también cuesta, no es que sea automática, pero es la decisión que podemos tomar nosotros cada día. Eso nos va a ayudar a fortalecer la fe y la esperanza. Y en el Evangelio encontramos esta escena de Jesús. Llama la atención porque son los discípulos los que van arrancando espigas y van comiendo de esas espigas, y los fariseos le preguntan a Jesús. Es una imagen, quizá la pregunta puede resultar un poco infantil, porque podrían haberle preguntado a los discípulos: ¿ustedes por qué están haciendo eso? Pero la Escritura pone que se lo preguntan a Jesús porque Jesús es el que va a dar la enseñanza, es el maestro, es el que tiene el poder, y Él va a dar la enseñanza que pretende en el Evangelio. Y la enseñanza está muy clara. La persona humana está por encima de todo, diríamos, acuerdo, de toda, si decimos de toda ley, parece que la persona puede irrumpir la ley, pero no es de eso de lo que se trata de decir cuando la persona está sobre la ley, sino que para aplicar la ley a una persona no hay que dejar de ver que es un ser humano. Y eso es lo que Jesús pretende, que no perdamos de vista que nos relacionamos entre seres humanos y que el que puede romper la ley es un ser humano, ¿verdad? Un animal no va a romper la ley, el perro no va a romper la ley, pero
el ser humano es el que está detrás. Y Jesús habla de la importancia que se le da a ese ser humano. Por eso esa frase tan, diríamos, profunda de Jesús, que hay que verla y darle vueltas cuando dice, el hombre es dueño del sábado. El sábado se hizo para el hombre, no al revés. Es como poniendo en orden el quehacer del ser humano. Un ser humano que está llamado a ser correcto, etcétera, bueno, pero que también va a seguir siendo frágil, va a seguir siendo débil, puede seguir equivocándose. Esto no nos lo quita nadie. Por muy virtuosos que parezcamos hoy, puede que mañana cometamos un error. Y eso es bueno aprenderlo, que todos estamos sujetos a podernos equivocar. Entonces, Jesús lo que quiere ver es ese aspecto de la persona humana. La persona es a la que se le va a aplicar la ley. La persona es a la que se le pide que cumpla la ley. Pero no se hizo la persona para esa ley. Eso es lo que Jesús nos quiere dejar muy claro en el Evangelio. Y creo que entendemos perfectamente el mensaje de Jesús. Y cuando finaliza en el Evangelio, nuestro Señor diciendo esta frase que pone en el Evangelio de Marcos: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Es decir, que el Señor puede tomar la decisión de poner qué sí y qué no en la vida de los seres humanos. Pidámosle al Señor que nos ayude a acrecentar esta parte en nosotros de las virtudes teologales, a acrecentar nuestra fe para alimentar correctamente nuestra esperanza y para poder vivir así la caridad con los seres humanos como Jesús nos lo enseña. Que la lectura del Santo Evangelio perdone nuestros pecados. Cristo recordando las gracias que ha derramado sobre nosotros a través de los esfuerzos por la unidad de los cristianos. Estamos en esa semana de oración de la unidad de los cristianos. Respondemos diciendo: tú eres el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Por el reflejo de tu luz en cada rostro humano, oremos. Por la voz de la conciencia que nos impele a buscar la verdad, oremos. Por la admirable adversidad de dones y carismas, oremos. Por la acción del Espíritu Santo en todos los cristianos, oremos. Por los que desde distintas iglesias trabajan por la unidad, oremos. Por la reconciliación perfecta y la plenitud de comunión a los que nos llamas, oremos. En silencio hagamos nuestra propia oración. Oremos. Vuelve tu mirada, Señor, y escucha la oración de todos nosotros, que estamos aquí en tu presencia y queremos hacer tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, decimos juntos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Y mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de tu Hijo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima de reconciliación, la víctima que reconcilia a todos los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre de misericordia, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédenos por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no exista ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con el Papa Francisco y el Obispo Gonzalo. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos juntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz de Jesús sea con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con todos ustedes. Saludemos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. La misa ha terminado, vayamos con la paz del Señor, demos gracias a Dios. Que tengan todos muy buen día.